¿Cómo estamos en casita? Bienvenidos a una edición más de Al Chile con Iván García. Hoy un martes cargado de emociones, una editorial que, créanme, está candente, candente. Yo pasé por ese mundo y créanme, no me gustó pan ni maíz. Pero hoy hablaremos, por supuesto, de la NFL, la Fórmula 1, que va a tener bastantes cambios, la NBA, que al final, pues no sé si huele a retiro, pero ¿qué pasó con LeBron James? Por supuesto, la MLB, nuestras tendencias del día, que está bastante interesante. Nunca en mi vida había visto eso en este plano terrenal. Y por supuesto, nuestro personaje del día, que hoy sí, la producción se la voló. La sacó del estadio con el personaje que tenemos el día de hoy. Y antes de arrancar, agradecer a Pixel 502 por hacer realidad este proyecto. No sé cómo carajo siguen confiando en nosotros, pero ahí están. Pixel 502 para que usted también viva lo mismo que yo. Contáctelos al 4906-1311 y ahí, créanme, les van a dar todas las indicaciones, todos los consejos, toda la maestría de tener un set diseñado para que ustedes lo disfruten de una manera distinta. Y también agradecer a Bolt X, que es la nueva forma de moverte en la ciudad, una experiencia única, cómoda, tecnológica y diseñada para cada trayecto. Pero eso sí, ponga atención, descargue la app, ahí lo va a ver en sus pantallas cuál es la app para que usted empiece a vivir y a moverse de una manera diferente con Bolt X. Ahora sí, dicho todo esto, vámonos al Pentágono Deportivo. Nos vamos porque los Cavaliers sacaron las garras y empataron 2-2 la serie. Cleveland respondió con autoridad en su casa, con su gente, con su people y venció 102-103 a los Pistons con una actuación dominante en la pintura. Los Caps lograron neutralizar la defensa de los Pistons para igualar esta semifinal del este que está cardíaca. La serie regresa ahora a Detroit para un juego 5 que será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos. ¿Qué pasó con el Rey? ¿Qué pasó con LeBron? Oklahoma City Thunder, el campeón, completó la barrida y venció 115-110 en un juego 4 de infarto en el Crypto.com Arena. Los Lakers pelearon, sí, hasta el final, quisieron nadar, pero se quedaron en la orilla. Ahora el Thunder marca 8-0 en estos playoffs. Fue demasiado, fue brutal lo que presentó el conjunto del Thunder. Con este resultado, el campeón defensor pues avanza a las finales del oeste sin conocer la derrota. Es decir, están invictos. Vámonos a Milwaukee porque hay noticias. Están abiertos a negociar. Y es que según reportes de Shams Charania de ESPN, publicando que Giannis Antetokounmpo ha dejado la ventana abierta. Ha dicho, estoy dispuesto a irme. Y tras una temporada decepcionante con un récord de 32 ganados y 50 perdidos, pues la máxima figura griega estaría diciendo adiós o viviendo las últimas horas con los Milwaukee Bucks. Nos movemos al fútbol internacional porque hay mucha noticia y sobre todo en la Barclays Premier League. Y es que el Tottenham y el Leeds United empataron 1-1. Matty Stell adelantó a los Spurs al 50, pero un penal de Dominic Calvert-Lewin al 74 rescataron el punto que necesitaba el Leeds. Con este resultado, los Spurs siguen sin asegurar matemáticamente la permanencia, dejando un cierre de temporada dramático para un equipo del Big Six. Para algunos es ahí, para otros no. La cuestión es que están viviendo épocas de vacas flacas. Nos movemos al Rayo Vallecano y el Girona porque igualaron a 1 y el Rayito mantiene la lucha y la esperanza por puestos europeos, mientras que para el Girona cada punto es oxígeno puro en su desesperada batalla por no descender a la segunda división del fútbol español. Hay nuevo líder, hay nuevo rey, hay nueva moda. ¿De qué estoy hablando? Pues en la gala de los premios UNFPF 2026, celebrado el día de ayer, Michael Olise fue galardonado como el mejor jugador francés en el extranjero. El extremo del Bayern Múnich, con una temporada y récord de asistencias y goles, sobre todo porque le ha ayudado mucho al equipo bávaro y campeón de la Bundesliga, rompió la hegemonía de Kylian Mbappé en esta categoría tras un año estelar en la Bundesliga de la Champions. Veremos si Michael puede llegar a ser un grande dentro del fútbol mundial y ojalá no se apague
como ya hemos visto con varios jovencitos. Nos movemos a la MLB porque los Yankees, pues sí, tuvieron un duelo apretado en el Camden Yards y los Baltimore Orioles, o Orioles, como le quiera decir, no me importa, vencieron 3-2 a los New York Yankees. Coby Mayo fue la figura con un jonrón de 3 carreras que marcó la diferencia, mientras que por parte de los Bombarderos del Bronx no pudieron concretar la remontada a pesar del cuadrangular en solitario de Ben Rice. ¿Qué pasó con los Marineros? Y es que estos vencieron 3-1 a los Houston Astros en el Daykin Park. Julio Rodríguez lideró la ofensiva con un cuadrangular, mientras que el picheo de los Marineros limitó a la artillería pesada de los Houstons, y por una carrera impulsada por Isaac Paredes, la cosa fue tranquila para el conjunto de los Mariners. Hubo partidazo en Toronto y es que los Tampa Bay Rays se llevaron la victoria 8-5 ante los Blue Jays. Fue un juego de alternativas donde Jonathan Aranda destacó con un jonrón y 3 impulsados para las mantarrayas, superando el esfuerzo de Andrés Jiménez, quien conectó 2 cuadrangulares para Toronto en una noche de mucha pirotecnia. Nos vamos a la NFL porque habrá homenaje en All Day, y es que los Minnesota Vikings anunciaron que el legendario corredor Adrian Peterson será incorporado al anillo de honor de la franquicia durante la temporada 2026. El corredor Peterson, uno de los jugadores más dominantes en la historia del equipo, recibirá este reconocimiento ante su afición, inmortalizándolo para siempre. Sí, dejando para siempre su legado como uno de los mejores de todos los tiempos. Hay luto en la NFL porque se despiden de Craig Morton, quien falleció a los 83 años. Morton dejó una marca imborrable en la historia al ser el primer mariscal de campo en ser titular en un Super Bowl con 2 equipos diferentes. Cowboys en el Super Bowl 5 y los Broncos en el Super Bowl 7, siendo una figura clave en el crecimiento de ambas franquicias. Nos movemos a la Fórmula 1 porque tras apenas 4 carreras nada más y con el nuevo reglamento, la FIA ha claudicado ante las críticas de pilotos y equipos. Se ha acordado por unanimidad para que el 2027 sea completamente distinto y se abandonará el reparto equitativo de potencia. Se aumentará la potencia del motor combustión en unos 50 kilovatios y se reducirá la parte eléctrica en la misma medida, porque esto ha causado muchísimos accidentes. Y si no, hay que preguntarle a Colapinto. Vámonos porque también Verstappen es noticia, y es que Mark Rushbrook, jefe de Ford Performance, confirmó que han tenido conversaciones cercanas con Max Verstappen para que corra con el Hypercar en las 24 horas de Le Mans. Aunque el neerlandés tiene contrato con Red Bull en la Fórmula 1 hasta el 2028, su descontento con las reglas actuales y su pasión por la resistencia lo acercan a un debut soñado en la WEC para el 2027. Piastri también en noticia con nosotros, y es que el piloto de McLaren ha vuelto a ser la voz cantante contra el peso de las monoplazas actuales. A pesar de que los coches del 2026 son algo más pequeños, Piastri asegura que siguen sintiéndose pesados y torpes, no como la ficción, no, los carros torpes en las curvas lentas, advirtiendo que el espectáculo en circuitos urbanos seguirá sufriendo mucho, ahí sí que mucho espectáculo, si no se logra una reducción drástica en la masa total de los vehículos. Hasta acá llegamos con el Pentágono Deportivo. Ya llegamos a la editorial, y esta editorial la quiero tomar con muchas pinzas porque voy a ser honesto con ustedes. Yo fui parte de ello y es complicado, y es por eso que les presento la editorial. En el 2025 se han reportado más de 600 partidos sospechosos en todo el mundo. Ahora las investigaciones pertinentes apuntan incluso al llamado spot fixing, donde ya no se manipula necesariamente el resultado final, sino acciones específicas dentro de un partido. Llámese una cartulina amarilla, una roja, una falta, un tiro de esquina, un autogol, un cambio. Bueno, se ha abierto ese mercado. Y quiero tocar este punto con lo que ha retumbado dentro de las últimas horas, y es el caso de José el Chepo Calderón. Sí, ese mismo que portaba con orgullo el número 1 en los dorsales
Ese número que se supone que representa ser líder. El que da la cara. El primer guerrero. Pero parece que el Chepo confundió ese número 1 con el primer lugar en la lista de los más buscados por la justicia deportiva. Es un tema bastante complejo porque ¿cómo puedes defender lo indefendible? Se puso color de hormiga el asunto en la Federación de Fútbol de Panamá y sobre todo en ese país, como va a poder ver usted en las imágenes, el gol que llega a estas instancias y que incluso ya se habla de una suspensión. No se habla, ya es una realidad la suspensión y la investigación, por lo menos en los siguientes 6 meses para el Chepo, donde se mandó un oso, una asquerosidad terrible en error. Él al final del camino dice en su comunicado que él nunca pues haría algo así. Él entiende la ética profesional, él entiende la ética que hay que llevar. Pero duele porque viene siendo un jugador que por lo menos en Guatemala incluso fue campeón. Fue un héroe en Shela. Después vino de la primera división y se tuvo que ir, pues por lo menos por lo que se indica por su club, con manos llenas. Porque les pagaron, o más bien le pagaron una cantidad, no cumplió con el contrato y se lo llevó. Es lo que menciona. No me voy a meter en eso. El punto acá es las apuestas. ¿A dónde te lleva este tipo de acciones? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Y el tema es que las imágenes son elocuentes. Son muy elocuentes. Alguien con la categoría, con la experiencia. ¿Lo entendés o no lo entendés? Mejor dicho, por un amateur, ¿lo entendés? Pero con él, mismos jugadores, mismos compañeros, mismo entrenador, se le han volteado en ese partido en contra de la Alianza. Pero obviamente él no es el único, también es una realidad. Lastimosamente, el fútbol se ha envuelto en esta porquería de las apuestas. Y yo no tengo nada en contra de este tipo de negocios, porque al final cada quien apuesta. Es como beber una bebida, una gaseosa. Sabes que está mal, pero ahí seguís. Y las apuestas deportivas o las casas de apuestas, pues también. O sea, están ahí. Y tú miras y te metes a ese rollo. Y por eso quiero hablar con sinceridad. Hacer catarsis con ustedes. Porque yo sé que no es fácil vivir del dinero. No digo que sea fácil. No es dinero fácil. Es dinero en el cual tú puedes aprovechar ciertas aptitudes. Yo lo hice. Y se los digo abiertamente. Yo fui ludópata. Puse en riesgo a mi familia. Pedí prestado. Hasta por chingar. Mentí. Diciendo que necesitaba esta cantidad para unas cosas, pero realmente lo necesitaba para otras. Es un vicio terrible. Y estoy siendo honesto con ustedes. Y no lo estoy haciendo para hacerme viral, ni mucho menos. Lo estoy haciendo porque quiero ser honesto con ustedes y entender un poco lo que está sucediendo. Si usted tiene algún problema con esto, empieza a tratarlo. Seguramente los jugadores, que tampoco podemos decir con ciencia cierta o señalarlos, más que por ejemplo un Tonali que así fue suspendido del fútbol recientemente, pues es difícil salir de eso, porque uno sabe del deporte, uno puede leer data, estadísticas, y pegás, y quieres más y más, y ahí es donde empezás con ese círculo vicioso. Por eso cuando hablo de esta situación fue difícil, fue complicada, no por lo que yo viví, sino porque quiero tratar de entender a alguien que ahorita tal vez no lo ve, porque ahorita estás en plena negación. No, yo no hice esto, yo no hice aquello.
Yo no lo estoy acusando, pero está en un proceso de investigación. Y si sale culpable, vas a salir culpable de amaño de partidos, apuestas deportivas. Y eso no te lo va a quitar nadie. Y por eso traigo ejemplos claros. Por ejemplo, Pete Rose. Un hombre que era el mejor RBI en la historia de la MLB. Remolcador, hits impulsados. Pero nunca pudo llegar a ser el rey del hit. Por las benditas y asquerosas apuestas. Murió y no pudo verlo, no pudo ver su homenaje en vida, que era más que merecido. Obviamente pues ya llegó un Donald Trump y pidió que pues se le diera el reconocimiento, pero muerto, ¿de qué carajo sirve? ¿De qué Pumas sirve? Yo entiendo que en su momento se hablaba mucho que él apostaba incluso sus propios juegos. Es parte difícil. Es parte muy compleja. Hace un poco también se vivió el tema en la NBA de Jontay Porter. Chavo que estaba empezando su carrera y el tema es que ahora pues estaba para menos puntos menos, y eso al final también es apostar. Pero hay casos también que duelen y que aquí lo vamos a sacar, que digo, bueno, si vas a medir la misma vara, medila para todas. Y pasó el tema de Shohei Ohtani. Es un crack, es un monstruo, es una máquina. Jugador de los Dodgers, el niño bueno del béisbol. Pero tuvo una fortuna de encontrarse con su intérprete, donde él aseguraba que apostó $16 millones. Eso fue lo que le robó el intérprete y que ahí pues lo usó como un chivo expiatorio. No pasó a mayores, él sigue y sigue siendo el niño bien del béisbol. Pero hay uno que es todavía más doloroso para algunos, y no lo digo yo, están ahí en los documentales, lo puede ver hoy en Netflix si quiere, y hablo del hombre de El Last Dance, la cabra, Air Jordan, su majestad Michael Jordan, un tipo que dominó para muchos top 3 de los máximos referentes del deporte. Y cuando hablo de deportes está tenis, fútbol, básquetbol, golf, boxeo. Es Michael Jordan. Y por eso incluso se retira. Y lo dijo así el comisionado en su momento, David Stern. O te vas un par de años por tus líos de apuestas en el golf y casinos, o te suspendo y arruino la imagen de la liga. Véanlo. Hay una parte donde le dedican eso en el Last Dance. No lo estoy inventando yo. Y las declaraciones ahí están. Sólidas, solventes. Pongo casos porque al final del día no solo es tirarle mierda al Chepo Calderón. Si él tiene que pagar, que pague. Si él tiene que hacerse consecuencia de sus actos, que lo hagan. Yo lo hice. Y me ha salido carísimo. Y me salió caro. ¿Qué queda? Aprender de los errores. ¿Qué queda? Aceptar esos problemas. El Chepo, si está metido en esta situación, tenés 6 meses, papá, para pensarla, para analizar. Ya estás grande. 39, 40 años. Fútbol, te está escapando.
y no olvides que fuiste parte fundamental en la historia del fútbol panameño. Aguas con las apuestas. Yo no digo que no lo hagan, yo no digo que son buenas o malas. Todo en medida es sano. En exceso, perdemos todos. Esta fue la editorial con Iván García. Vámonos con la actualidad nacional, y es que el país registró más de 726 millones de intentos de ciberataques en los últimos meses, incluyendo amenazas de robo de información, hackeos y fraudes digitales dirigidos tanto a instituciones públicas como a empresas privadas. Expertos advierten que el crecimiento de estos ataques refleja debilidades en la ciberseguridad nacional y aumenta el riesgo de filtraciones de datos y afectaciones a servicios digitales en el país. ¿Guatemala realmente está preparada para enfrentar una guerra digital? Yo sí conozco a varios que lo han hackeado y de noche. Hasta acá llegamos con la actualidad nacional. Bueno, hasta en la madrugada, ¿no? Vea estas tendencias internacionales porque es nuestro Papa. Sí, el Papa León XIV sorprendió al mundo usando unos tenis Nike. Y es que León XIV sorprendió al aparecer usando unos Nike Air Force One durante una actividad pública. La verdad es que son comodones y por eso yo no lo juzgo. Es que la imagen también rompió con la imagen tradicional y formalidad que normalmente se asocia al Vaticano. Atrás quedaron los zapatos negros de, por ejemplo, el Papa Francisco. Los zapatos rojos, rompió completamente todos los parámetros utilizando estos Air Force One, que son los modelos más icónicos de Nike, para serles honestos, lanzados originalmente en 1982 y ligados mucho a la cultura urbana y musical. Recuerdo que hace unos 5 años, no encontraba ni unos Air Force en cualquier tienda o acá en Guatemala y estaban carísimos. Seguramente con lo que hizo el máximo rector de la Iglesia Católica, pues ya veremos esta mezcla histórica entre la religión, lo muy moderno y lo popular. Seguramente que lo hará el Papa León XIV. Increíble, bonitas imágenes, por cierto. Ahí está entonces, lo puede ver en pantalla. Te amo, Papa XIV, te amo por ser diferente. Estas fueron las tendencias internacionales. Hoy quiero felicitar a la producción porque puso al personaje idóneo. De verdad, qué bueno que sean objetivos. Y nuestro personaje de hoy es Guillermo Memo Ochoa, sí, el portero de México que confirmó que disputará el Mundial 2026 y hará historia con 6 Copas del Mundo en su carrera. De hecho, será el primer futbolista convocado a 6 mundiales. Hay que recordar que jugó la del 2006, 2010, 2014, 2018, Qatar y ahora el United 2026. Es verdad, en los planteles de 2006, 2010 no jugó, tenía ahí competencia, estuvo en su momento el Conejo Pérez, Osvaldo Sánchez, después ya llegó a ser la figura en Brasil, en 2018 ni se diga, y en el 2022 pues ahí fue un declive un poquito pues notorio, ¿no? En su haber o lo que tenía acá a nivel CONCACAF, pero sí, actualmente juegan el AEL Limassol de Chipre. Sí es uno de los equipos más goleados, pero pues también no se puede hacer mucho, ¿no? Tiene muchísimos goles en su haber. Lo importante acá es que México sigue teniendo por lo menos esta referencia de jugadores que llegan a más de 3 mundiales. Hay un dato curioso que la verdad hay que resaltarlo. Para muchos era idóneo que Memo Ochoa en el 2014 llegara a un equipo grande, porque esa lucha entre Keylor Navas y Paco Memo Ochoa fue espectacular en esa disputa de quién iba a ser la cima de la CONCACAF. Obviamente, pues muchos nos quedamos con Keylor, otros por lo que, pues de manera no objetiva, elegíamos a Memo, pero ya de manera confirmada, a los 40 años, 6 mundiales para Memo Ochoa. Llegamos al final de este programa y eso es gracias a Bolt X, que es la nueva forma de moverte en la ciudad, una experiencia de transporte cómoda, tecnológica y diseñada para cada bendito trayecto de este país. Eso sí, descargue la app y empiece a moverse de manera diferente.
Les dejo entonces con la incómoda. ¿Es Guillermo Ochoa el mejor portero de la historia del fútbol mexicano? ¿Será? ¿No será? Se las dejo ahí. Es la incómoda al Chile. Y por supuesto la polémica. ¿Realmente sí existen los amaños en el deporte o solo son una suposición del aficionado? Yo no sé, pero aquí hay mucho y me he topado que aunque es que se vendió, es que regaló. Hay que decir una cosa. Papelito habla siempre. Si hay vouchers, si hay llamadas, si hay mensajes que comprometan, ahí es prueba. Pero si no, al final sos lo contrario. Chepe, Chepo, José, como te quieras llamar, tenés 6 meses para reacomodar esta situación. Somos al Chile. Espero se la hayan pasado bien. Y primeramente Dios, nos vemos el día de mañana. ¡Vámonos!